Todo aquí, Pastor Héctor Quillones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy el capítulo 15 del libro de Hechos, titulado lo que es Apóstoles y Ancianos. Apóstoles y Ancianos, Hechos capítulo 15. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por esta exploración que hemos comenzado a hacer. El libro de Hechos, Señor, cuando se establece la iglesia. Pedimos, Padre, que nos ayudes a entender la vida, Señor, de tus siervos, que podamos reflejarnos en las experiencias de ellos, aprender de estas mismas referencias y de estos recordatorios de lo que tomó lugar. Y así mismo, para que nosotros podamos hacer nuestra parte para honrarte de la manera correcta. De Jesús, Padre, Señor, te lo pedimos. Amén. Bien. Así que, hermanos, vemos acá que lo que es el libro de Hechos, capítulo 15, ¿verdad? Como hemos visto hasta ahora, nos muestra en este momento lo que es una convocación a un concilio de apóstoles y ancianos. Así que podemos ver el capítulo 15 también describe dos desacuerdos bien claros en lo que es la iglesia. En realidad el capítulo comienza y termina con un desacuerdo. Disculpen, el primer tema fue un tema teológico, el segundo fue personal. El primero fue entre conocidos y el segundo entre amigos íntimos y también colegas. El primero fue sobre asuntos esenciales y el segundo fue sobre asuntos no esenciales. El primero no se podía resolver, estar de acuerdo en desacuerdos. Y el segundo sí podía resolverse de esa manera y Dios fue honrado en la manera que los asuntos fueron asimismo resueltos. Hay una manera acordable y desacordable de establecer los desacuerdos. Hay un hermano o hermana de Cristo en quien necesita acercarse para resolver una disputa. Hay una relación en su familia inmediata que necesita ser restaurada. Puedo utilizar Hechos, hermanos 15 como un guía, ¿verdad? Que ha estado quizás posponiendo, pensando algún día, algún día, algún día. Dios, podemos decir, Dios, haz mis palabras compasivas y tiernas, porque mañana puede que tenga que comérmelas, ¿verdad? Porque quizás hablé demasiado, pensé demasiado, juzgué demasiado, me enfoqué demasiado en otros y me olvidé de conectarme con Cristo. Capítulo 15 nos muestra, ¿verdad?, que el problema grande de los cristianos judíos no eran los gentiles, si los gentiles podían o no ser salvos, sino si debían adherirse a la ley de Moisés. La prueba de sometimiento a esas leyes era la circuncisión. Entonces los cristianos judíos estaban preocupados porque muy pronto los gentiles serían mayoría y temían que las normas morales se debilitaran entre estos creyentes si no cumplían con la ley judía al pie de la letra. Pablo y Bernabé y los otros líderes creían que las leyes del Antiguo Testamento eran muy importantes, pero que no eran un prerequisito para lo que era la salvación. En otras palabras, que el honrar a Dios a través de las leyes establecidas del Antiguo Testamento, eso no iba a ser suficiente para que una persona recibiera la salvación. Los delegados del concilio en Jerusalén vinieron de las iglesias de Jerusalén y Antioquía. La iglesia primitiva expuso como un asunto urgente la conversión de los gentiles. La cuestión de si los creyentes gentiles debían de obedecer la ley de Moisés para ser salvos fue una muy importante, ya que la controversia se intensificó mucho debido al éxito de las nuevas iglesias gentiles. Los conservadores de la iglesia de Jerusalén estaban dirigidos por fariseos convertidos y los que preferían una religión legalista a una que se basara solamente en la fe. Es de gran ayuda a ver cómo las iglesias de Antioquía y Jerusalén resolvieron su conflicto. Enviaron una delegación para ayudar a buscar una solución. Se reunieron con líderes de la iglesia para dar sus informes y fijar otra fecha para continuar la discusión. Y también hermanos Pablo y Bernabé dieron su informe. De igual manera, Jacobo resumió los informes y tomó una decisión. Y todos apoyaron la decisión. Y el concilio, hermanos, envió asimismo con los delegados una carta a Antioquía a fin de informarle la decisión. Así que esta es una forma de resolver conflictos en la iglesia. Los problemas deben de encararse dándose a conocer los diferentes aspectos del argumento. La discusión deben llevarla a cabo líderes espiritualmente maduros y dignos de confianza para tomar decisiones sabias y todos deberían de asimismo apoyar sus decisiones. Si la ley era un yugo que los judíos no podían llevar,
¿Cómo esto los ayudó a través de su historia? Pues Pablo escribió, hermanos, que la ley era un maestro y guía que señalaban a sí mismos sus pecados, de manera que se arrepintieran y volvieran a Dios y vivieran correctamente. Capítulo 15 versículo 13 vemos que aquí se menciona a Jacobo, hermano de Jesús. Llega a ser un líder de la iglesia en Jerusalén y escribió el libro que lleva su nombre Santiago, que significa San Jacobo. Simón es otro nombre también de Pedro que es mencionado en el capítulo 15 versículo 14. Vemos aquí también, hermanos, que los gentiles creyentes no tenían que someterse a la ley judía de la circuncisión. En cambio, el concilio les pidió abiertamente que se apartaran de lo que era la idolatría, de la fornicación, que era una parte común a veces de la idolatría también, de comer carne de animales sin desangrar, reflejando también así enseñanza bíblica de que la vida está en la sangre, como dice Levítico capítulo 17, versículo 14. Si los cristianos gentiles se hubieran abstenido de estas tres prácticas, habrían complacido a Dios y habrían logrado una mejor relación con los cristianos judíos. Por aquí está la cosa, hermano. Es cierto que también hubo otras actitudes indebidas que fueron mostradas por los creyentes, pero los judíos estaban especialmente preocupados por estas tres. Y este compromiso ayudó asimismo a la iglesia a crecer con libertad entre las diferencias culturales de judíos y gentiles. Cuando anunciamos nuestro mensaje enfrentando limitaciones culturales y económicas, debemos asegurarnos de que Dios y no la gente, hermanos, establezca lo que son los requisitos de la fe. El apostolado no era un oficio de la iglesia, sino una posición y función basadas en ciertos dones. Los ancianos se elegían para ministrar a sí mismo la iglesia. Y en esta reunión del capítulo 15, versículo 22, los apóstoles se sometieron a las decisiones de un anciano que eran Jacobo, hermano de Jesús. Silas, en el capítulo 15, 22, también él acompañaría más tarde a Pablo a un segundo viaje misionero en lugar de Bernabé, quien visitó diferentes ciudades asimismo con Juan Marcos. Capítulo 15, 23 al 29. Esta carta respondía a sus inquietudes y llevó gran alegría a los cristianos gentiles hermanos en Antioquía en el capítulo 15, versículo 31. Hermosamente escrita, apelaba a la dirección del Espíritu Santo y explicaba lo que debía hacerse en cuanto los lectores supieran su contenido. Es de mucha ayuda cuando los creyentes aprenden a ser cuidadosos, no solo en lo que dicen, sino también en la forma en que lo dicen. Debemos de cuidar el contenido, pero también debemos de cuidar, hermanos, de no perder nuestra audiencia por nuestro tono de voz o por nuestras actitudes, la manera que nos expresamos. El debate sobre la circuncisión pudo haber dividido a la iglesia, pero Pablo y Bernabé y los judíos de Antioquía tomaron la decisión correcta. Aceptaron el consejo de los apóstoles y de la palabra de Dios. Nuestras diferencias, hermanos, debieran resolverse de la misma forma, buscando consejo sabio y defendiendo también lo que se decide hacer. No permita que los desacuerdos lo aparten de otros creyentes. El apoyo de la tercera parte de los asistentes es positivo para resolver asimismo problemas y mantener la unidad. Pablo y Bernabé, el capítulo 15 del 37 al 39, tuvieron un serio desacuerdo sobre Marcos. Pablo no quería llevarlo porque los había abandonado, como dice el capítulo 13. Y esta discrepancia, hermano, originó dos grandes predicadores, que dos grandes predicadores encabezaran dos equipos diferentes, abriendo dos campos misioneros en lugar de uno. Dios obra aún en medio de conflictos y desacuerdos, hermanos, ya que más tarde Marcos llegó a ser muy útil en el ministerio de Pablo, como dice Colosenses 4:10. Los cristianos no siempre están de acuerdo, hermanos, pero los problemas pueden resolverse al aceptar que discrepamos y permitir que Dios cumpla su voluntad de acuerdo a su plan divino y la dirección divina de él. Su segundo viaje misionero, el capítulo 15:40, Pablo llevó a Silas como compañero aproximadamente 3 años después de finalizar el primero. Visitaron varias de las ciudades que recorrieron en el primero y algunas más. Este viaje sentó las bases para el inicio de la obra en Grecia y Silas asimismo participó en el concilio de Jerusalén y fue una de las dos personas que fueron elegidas para representar lo que era la iglesia asimismo de Jerusalén y para llevar la carta y la decisión a Antioquía, como dice el capítulo 15, versículo 22. Pablo de la iglesia de Antioquía escogió a Silas de la iglesia de Jerusalén y viajaron juntos a difundir las buenas nuevas. Y este equipo reveló la unidad de la iglesia después de tomada la decisión
así mismo en Jerusalén como había sido establecido. Hermanos, así que nosotros somos llamados, si está en nosotros, si vamos a aceptar el llamado, si no lo vamos a aceptar, van a haber diferencias, van a haber a veces desacuerdos. Tenemos que buscar la manera, hermanos, de poder sobrepasar, ¿verdad? Las diferencias y no dejarnos llevar de que las diferencias nos aparten de Cristo. Si no, buscar, hermanos, cómo podemos crecer edificándonos los unos a los otros. En el nombre de Jesús, Padre, venimos en tu presencia, adorándote, glorificándote, mi Cristo, Señor, en este momento. Dándote gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos presentas en este momento de estar acá cerca de ti, cerca de tu palabra, meditando en ella, recordando, Padre, lo que hizo Pablo, lo que hizo Silas, Padre, lo que hizo a Marcos, Señor. Y así mismo, mientras meditamos, Padre, en estos personajes bíblicos, pedimos, Padre, que nos ayudes a que podamos dejar un buen legado a nosotros mismos, Señor, como seguidores tuyos, con las personas que nos rodean, para que podamos poner esa semillita de fe y luego orar para que tú te encargues de que pueda germinar. Te adoramos, Señor, y agradecemos, te pedimos, Padre, que bendiga de una manera especial, Señor, a cada padre que en este momento están teniendo dificultades, Señor, cada madre, Padre, cada matrimonio, Señor, que esté sufriendo un momento, Señor, de separación, un momento difícil. Pedimos, Padre, también, Señor, por cada persona enferma, extiende un toque de sanidad sobre cada vida y que podamos ser testimonios vivos de tu poder y de lo que puedes hacer, Señor. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén. Y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.